No sé, antes de iniciar, si quieren hacer algún comentario o observación de lo anterior o alguna duda, el plan del día de hoy es empezar a trabajar algunos conceptos y algunas cuestiones de la ética Nicómaco. Con, para ello me voy a hacer voy a estar comentando también un estudio introductorio al tema de la ética aristotélica y luego ya pasar directamente, como hacemos, como hacemos tradicionalmente, a los textos en sí mismos, ¿no? Darles el contexto, la explicación y luego establecer este diálogo, este debate y estos cuestionamientos entre todos. Esa es la idea. Pero antes de avanzar, no sé, estoy preguntando si hay algo que quieran comentar. Y si no, pues, para iniciar. Tomar ese silencio como que todo está perfecto y todo está absolutamente comprensible. Bien, pues los libros clásicos, la filosofía clásica, yo les he dicho que tengo cierto delirio por la filosofía clásica, la filosofía antigua, entonces he tratado de tener, digamos, este, un buen stock de textos, incluso diferentes versiones, tanto en físico como en digital. Este, tengo aparte de la edición de Alianza, tengo este texto donde vienen las dos éticas, la nicomaquia y la eudemiana, o nicómaco o eudemo, que está aquí. Y el que estoy utilizando como base es el texto, ya decíamos, de las obras completas de Aristóteles de Aguilar, ¿sí? Por ahí también está la edición de Gredos, que es muy buena. Entonces, ya yendo en materia, como nosotros sabemos, la ética en Aristóteles está muy ligada a su concepción del hombre en tanto sum político, en tanto animal político. Esta característica específica del ser humano, de la vida del ser humano, que no solamente es una eh, vida consciente de sí misma a partir de perdón, perdón, no solamente una vida consciente a partir de su capacidad de conocer el mundo, ¿no? Como lo plantea en la metafísica, sino a partir también de su interrelación con los demás, es decir, a partir de su dimensión comunitaria. Para Aristóteles, nosotros no podemos entender el antropos, ¿sí? Sin hacer alusión, pues, a las dos dimensiones del ser humano, ¿no? Que es la dimensión propiamente individual y su diferencia específica respecto a los demás seres, o sea, el hecho de ser un animal racional, un animal que argumenta, un animal que posee esto que es tan caro para los griegos, que es el logos, el uso de la razón, pero es un sum politikon, es un animal político, es un individuo, es un sujeto, es un antropos, que para ser tal tiene como precondición justamente la vida comunitaria. En alguna medida, si el universo aristotélico es un universo, como hemos visto con este asunto de la causalidad, que responde a una finalidad, entonces la vida comunitaria y por tanto las reglas este, eh, que construyen los seres humanos para interaccionar entre sí, tienen que seguir también esta idea de la finalidad, del fin. Para Aristóteles, mientras en la metafísica dice que el hombre por naturaleza conoce, en la ética va a decir el hombre por naturaleza quiere ser feliz. Es decir, dentro de la perspectiva de de la finalidad de la existencia humana, pues todo hombre quiere ser feliz, ¿no? El problema es justamente lo que significa ser feliz y las maneras de ser feliz, ¿no? Que es verdaderamente la felicidad.
Sin embargo, esa es una aspiración, o lo que podríamos caracterizar como la vida buena. El problema será justamente qué es la vida buena y cómo podemos construir esas condiciones para la vida buena. Suponemos de entrada, ya que somos filósofas y filósofos, que la filosofía algo tendrá que ver en Aristóteles con esta idea de la vida buena. A ver, perdón, aquí hay un mensaje. Eh, Bien, bueno, ok, bueno. Alondra Monserrat no puede conectarse. Ok, pues precisamente para eso grabamos la sesión, por si tienen algún problema con el internet, pues ahí queda, ¿no? Este, también, pues como les he señalado, a veces si la clase está así como que en ese tenor de ser recordada a la eternidad, pues la subimos en mi página de YouTube. Nada más he subido una clase. Pero entonces ahí también pues siempre pueden revisar la grabación o pueden descargarla. Cuando yo la descargo y la subo es precisamente para que no se vaya a perder, ¿no? Porque considero que muchas veces la clase vale mucho la pena, la verdad. Bueno, estábamos en el asunto de que tenemos que pensar la ética aristotélica en estas dos dimensiones, decíamos, la esfera de la singularidad y la esfera comunitaria o la vida política. Podríamos decir que la ética eh, aristotélica se expresa también de manera mucho más clara en la política. Y la política es una de las obras que ustedes van a estar, que trata sobre los modelos de gobierno. Es una de los textos que ustedes van a estar viendo en filosofía política, si mal no recuerdo, ¿no? Estas, como sucede en el caso de las obras de Aristóteles, sabemos nosotros que la enorme trascendencia que tienen y eh, la ética de Nicómaco, junto con la ética de Eudemo y la gran ética, son obras que han trascendido a lo largo de la historia filosófica. Eh, También les quiero señalar que como tendremos varias sesiones respecto a la ética de Nicómaco y trataremos el problema de la amistad, bueno, pues ahí aprovecharé yo un poquito para hablarles en extenso sobre esta consideración y esta reflexión de Aristóteles sobre el valor de la amistad, su conexión con lo ético y lo político. Digamos pues de entrada que en Aristóteles lo ético nunca deja de ser político y va más allá de la esfera de la individualidad. No hablo de la esfera de la subjetividad porque estamos en el contexto del pensamiento antiguo, de la Grecia camino al helenismo, nos decíamos. Eh, bueno, voy a estar comentando algunas cosas en esta introducción a los tratados de ética de la edición de Aguilar, y voy leyendo, ¿no? La escuela peripatética, fundada por Aristóteles en Atenas en la segunda mitad del siglo IV a.C., el 325, nos ha legado 4 tratados de ética. Estos tratados llevan los títulos de Ética Nicomaquia o Ética Nicómaco, Ética Eudemiana o Ética Eudemo, Gran Ética y de las virtudes y de los vicios. Sobre todo, estas dos últimas obras no se trabajan tanto quizás como los anteriores, o no se conocen tanto como los anteriores. Supuesto lo mucho de común que hay en todos ellos, antes de aludir a cada uno de los tratados en particular, para resaltar sus diferencias o características particulares, será conveniente dar un enfoque general común al sistema ético de la escuela. Básicamente la escuela peripatética, y ya saben, el perípatos, ¿no? Tiene que ver con esta idea, ¿no? Del maestro que es acompañado por los discípulos mientras camina, reflexiona, dialoga, etcétera, etcétera. La escuela peripatética, en lo que a los problemas éticos concierne, se opone radicalmente a las anteriores directrices socráticas que identificaban la moral con un saber teórico.
aquí vamos a estar afirmando, como ya hemos señalado, que lo moral es al mismo tiempo político, o estamos hablando de lo ético político. Para Aristóteles, la moral será ante todo y mucho más que una ciencia, una técnica o un arte, o si bien se quiere, un quehacer práctico. O sea, siempre cuando hablamos, aquí quizás puede existir confusión cuando utilizamos la palabra moral, pero cuando hablamos de la moral estamos refiriéndonos a la ética, y la ética siempre solo tiene sentido si va más allá de los aspectos meramente teóricos, ¿sí? La ética en este sentido se referirá justamente a la parte práctica, a la parte de la acción moral, por así señalarlo, de un sujeto, de las decisiones del sujeto, de la manera en cómo se interrelaciona con otros sujetos y el tipo de decisiones que toma al respecto. Sí, Gabriel, ¿querés comentar algo? ¿No? Ah, ok. Pensé que ibas a hacer algún comentario. Entonces decíamos, para Aristóteles la moral será ante todo y mucho más que una ciencia, una técnica o un arte, o más bien un quehacer práctico. Por otra parte, Gabriel, bro, creo que... sí, Ah, no, diga. ya lo pago. Sí, es que como que estaba ajustando ahí. No sé, Gabriel, si tienes algún comentario. Profesor, disculpe, encendí mi micrófono por accidente. Ahorita sí te iba a comentar algo. Estoy bien. Pues adelante de una vez, si quieres. Ah, bueno, es que se me hace bastante interesante cómo es que Aristóteles tiene este enfoque, ya más, digámoslo así, práctico o ah, aterrizado en cuanto a la cuestión de, pues, cómo aborda sus distintos problemas filosóficos, ya sea a partir de su realismo naturalista, en su metafísica, en su física, o ya sea en la cuestión de hablar del amor, de la amistad, de las relaciones humanas, en un sentido en el cual eh, no solamente hablemos como Platón lo hacía, donde discusiones acerca de la virtud y cosas así, ¿no? En un sentido más teórico, sino ponerlo en un contexto en el cual, pues, parte de verdades que él toma como ciertas, como la cuestión de que todo el mundo busca la felicidad o busca ser feliz, o la cuestión de que el hombre es un animal social, o más específicamente un animal político, en el sentido de que a partir de su capacidad de raciocinio y a partir de su, digamos, instinto gregario, pues sabe, o bueno, tiene la necesidad de vivir en comunidad, y entonces es esta interconexión entre la vida individual y la vida comunitaria lo que, pues, informa el interés de Aristóteles en tratar de determinar cuáles son aquellas directrices o cuáles son aquellas formas de vivir bien, no solo a nivel individual, sino también con nuestros semejantes. Entonces, creo que eso es como que la idea general de cómo abordar la ética aristotélica. Ujú. Y en muchos sentidos, pues sigue siendo la gran preocupación actual de la ética, ¿no? O sea, ya dado que estamos, por así decirlo, condenados, póngale comillas, a vivir juntos, el problema será siempre, bueno, y cómo vamos a establecer esa vida en común, ¿no? Cómo vamos a establecer relaciones con los demás bajo la idea de que el fin de nuestra existencia es, como decía Aristóteles, pues la vida buena, ¿no? El buen vivir, lo que requiere también de una serie de condiciones muy concretas, ¿no? Nadie puede vivir bien si tiene hambre, si tiene inseguridad, si tiene frío, si no garantiza determinadas condiciones, ¿no? Hoy en día, con la pandemia, pues esto de vivir bien, pues se ha complicado mucho más, ¿no? Y se seguirá complicando un rato todavía más, lo que vemos. Entonces, sí, la ética tiene esa virtud de ser práctica y entonces de ir más allá de los conceptos y las grandes teorías, sino sobre todo que en Aristóteles que la reflexión
siempre tenga, y es lo que podemos ver en el pensamiento aristotélico en general, siempre tenga alguna manera de ejemplificarse, siempre tenga alguna manera de concretarse en la vida, ahora sí que eh, particular, concreta, ¿no? Bueno, voy a continuar con el estudio introductorio porque me parece que nos va a dar nos va a poner en las coordenadas precisas para poder establecer pues este diálogo en torno a la ética nicómaco. Por otra parte, y siguiendo esa misma línea, en el encuadre total del saber, la ética, ciencia del carácter y de la conducta humanos, será una parte de la política, como le señalaba. En el orden de la naturaleza, en efecto, el Estado es anterior al individuo. ¿Por qué es anterior al individuo? Porque nosotros nacemos y ya está una estructura política, en ese sentido lo está señalando. De la misma manera que naturalmente el todo es anterior a la parte. Sin embargo, por cuanto en el orden del tiempo es el individuo y también la familia anterior al Estado, y es incluso como principio de él, asimismo la moral es como una base y principio de la política. La acción, en efecto, de toda política, entendiendo el sentido de lo político como no estrictamente como lo podemos entender hoy como aquello que tiene que ver con la digamos con el ejercicio y con la búsqueda del poder, ¿no? Sino lo político como justamente el conjunto de las relaciones específicas que mantiene un sujeto con otros sujetos que forman parte de una comunidad. En este sentido, tanto la familia como el matrimonio o hasta la amistad podrían ser considerados como parte de esa politicidad que es una condición sine qua non del ser humano, ¿no? Que es una condición fundamental del ser humano. La acción en efecto de toda política esencialmente orientada a conseguir el bienestar y la armonía de una comunidad de seres humanos, bienestar y armonía que serían precondiciones para esa vida buena, naturalmente libre, sería totalmente baldía e infructuosa de no encontrar como campo abonado para su acción una serie de individuos moralmente valiosos, capaces de responder a sus exigencias y sobre cuya cualidad distintiva, la virtud, pongamos y subrayemos este asunto de la virtud, poder estructurar el edificio común. Fíjense este asunto de la virtud, hago la pausa por lo importante que es retomar este concepto. Hablábamos en la Grecia clásica, incluso en aquella que a la que nos remite, que es mucho más, que es anterior, por supuesto, a la Grecia del siglo IV, en las obras como la Iliada y la Odisea, pero más en la Iliada, vemos como el modelo de virtud llamado la arete, corresponde a virtudes que tienen que ver con la fuerza, la astucia, etcétera, etcétera, dentro de una perspectiva de una moral aristócrata, ¿no? Una moral de algunos, ¿no? De los aristos, to aristoi, de los mejores. Aquí está ya con Aristóteles, ¿no? Recordemos también que la virtud es finalmente, en Platón también hay un tratamiento de la virtud, pero es como, tiene una correspondencia con las esencias de lo bueno, de lo bello, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de virtud, de la virtud en Aristóteles, hablamos de una virtud específica, concreta, material, encarnada, ¿sí? Eh, y encarnada en un individuo concreto, ¿no? Un individuo, en un sujeto concreto. Por eso hay que poner nota, hay que tomar nota de la aparición de este concepto y de lo complicado que va a ser también el desarrollo de esa virtud que no puede estar exenta de esa dimensión de la politicidad que habíamos estado señalando. Sí, Mariano. Ah, sí, pero yo me acabo de acordar de algo muy interesante, que es cómo va a dividir, ¿no? Aristóteles, bueno, esta cosa de cómo se juzga lo que él llama modos de vida, ¿no? Pero que son, que aparte de que esté basado en lo que él vivió y todo, pues nos da a entender que hay
la diferencia en los fines, la diferencia de la necesidad contra la finalidad. Y eso que dice, no, que el vulgo tiene la necesidad de subsistir, que pues el ciudadano o lo civil, como dice él, ¿no? Que tiene la necesidad de actuar en conjunto para, otra vez, la necesidad de subsistir, pero en conjunto, ya no individual. Y lo que él llama, que yo creo que es lo más interesante, ¿no? La contemplativa, que es dedicarse a reflexionar y eso, pero que antes de llegar a lo que él llama la vida contemplativa, se tiene que pasar por las otras dos, ¿no? Como necesidades básicas, primero individual y después colectiva. Y yo creo que yo sé que lo vamos a ver muy bien, pero yo creo que verlas, desde cómo diferencia los fines, eso de que las acciones por sí mismas y las que necesitan una finalidad para llevarse a cabo, pues se ven en esas tres, ¿no? Por ejemplo, en la de lo que dice el vulgo y que la gente vulgar, pues sería las necesidades básicas del día a día, y así, ¿no? Se da este círculo que es muy interesante y que es el principio del desarrollo ético de todo esto. Ya porque si lo transformamos más adelante en las cuestiones teológicas, ya quitándole en vez de contemplativa, ¿no? La religiosa, o después en vez de contemplativa le ponemos libertario, lo que queramos, pero este es el inicio y es algo muy interesante. Sí, sí, de hecho, Aristóteles va a distinguir, ¿no? Entre distintos tipos de virtudes y distintos tipos también de placeres, ¿no? Entre los placeres materiales y los intelectuales, por ejemplo, es muy señalado. La palabra vulgo, pues el vulgo es más, como que es más latina, ¿verdad? Pero no cuando Aristóteles habla de las necesidades básicas materiales, no necesariamente va en el sentido de denostar ese nivel en el que muchos están, ¿no? Simplemente describirlo. O sea, la mirada de Aristóteles es realista, ¿sí? Pero el hombre preocupado de sí mismo y de su interacción con los otros, el hombre que conoce, el antropos, que conoce verdaderamente, que tiene una idea más clara sobre el fin, sobre los fines de la existencia, pues busca en este modelo del bios teórico, de la vida teórica, contemplativa que mencionaba Mariano, pues una especie de destino y de forma de realización, ¿no? Es la vida más moralmente más alta, es la más virtuosa, ¿no? De alguna manera es aquella ascesis intelectiva meramente idealista en Platón. Aquí tenemos una ascesis en la vida misma, ¿no? A partir de una preocupación del sujeto por sí mismo, ¿no? Por su propia autorrealización. Pero sí, lo veremos, sí, por supuesto, más adelante. Entonces, esta virtud, este desarrollo de virtudes en el sujeto, las virtudes individuales, se convierten en virtudes colectivas. Al convertirse en virtudes colectivas o con esa pretensión de las virtudes colectivas, entonces es más posible la construcción de esa comunidad, de ese edificio común, que sería la comunidad. Una comunidad que también hay que señalarlo en tiempos de Aristóteles, ya no es esta comunidad autárquica, cerrada, sino es una comunidad que ya está en proceso de transformación, porque se está transformando la propia Hélade, ¿no? Así pues, llega a haber entre ambos elementos una perfecta interrelación y aún interacción. Manera esta de sentir que fue en progresión durante la vida del estagirita, quien de hecho al final de la ética nicomaquia parece incluso poner al Estado al servicio de la vida moral individual. Y fíjense, no al revés, poner al individuo al servicio del Estado, ¿no? Sino el Estado es de alguna manera ese garante, ¿sí? Que va a permitir el desarrollo de este mundo de las virtudes del antropos. En general, pues, la ética es ciencia de las acciones humanas del individuo en cuanto opuesto a la colectividad. Sin duda, la ciencia más elevada será la que sabe en cada momento cuál debe ser el fin a que tiendan nuestras acciones. Que eso no es una cuestión fácil, ¿no? Saber exactamente el fin de nuestras acciones, saber hacia dónde tenemos que aspirar, saber cómo nos tenemos que comportar y cómo nos tenemos que interrelacionar con los otros,
no es una cosa fácil, pero sí, y aunque no es una cosa fácil, sí es una cuestión fundamental. Y vean, si proyectamos un poco estas cuestiones, podríamos decir eh, que puede resultar que nosotros vivimos en una época de amplios desarrollos tecnológicos, ¿no? En la etapa de la técnica, y sin embargo, y donde hay un desarrollo intenso de esa técnica, de esa tecnología, del mundo tecnocientífico, y sin embargo, no va aparejado, como vemos, ese desarrollo del mundo técnico-científico con el mundo de la ética, ¿no? Con el mundo de justamente de aquello que nos hace conscientes de nuestros fines o de los fines de nuestras acciones, ¿no? Fin que que no es otro para Aristóteles que el bien. O sea, el bien es la finalidad, pero el problema, insisto, es identificar qué es el bien. Segundo, a qué tipo de bien nos estamos refiriendo. Tercero, cómo llegar a ese bien, a partir de qué acciones en concreto. Y esta ciencia, considerada desde el punto de vista de la práctica o de la actividad, es, con relación al individuo, la ética propiamente tal. De la misma manera, la ciencia que estudia este mismo fin, desde el punto de vista de la organización familiar, será la economía, así como la que lo estudia desde el punto de vista de la organización estatal, será la política. Tenemos, pues, dice este estudio introductorio, con ello, 3 niveles de ética, tomando el término en sentido amplio. 3 niveles de ética estructurados de tal forma que se unen y solidarizan entre sí para formar un todo completo. Entonces decíamos, la esfera práctica del individuo, la esfera económica y la esfera política, ¿no? Que se unen y solidarizan entre sí para formar un todo completo en el que la política tiene el papel de una ciencia reguladora o arquitectónica, ya que a fin de cuentas el hombre es por naturaleza un animal político-social, recuerden, es un politicón, que culmina en la vida comunitaria, y en la vida comunitaria tiene su propio fin, ¿verdad? Toda ciencia, por otra parte, en cuanto es ciencia de lo necesario y lo permanente, es decir, en cuanto estudia la inherencia o conveniencia esencial de unos atributos a un sujeto, parte de principios inmediatos e indemostrables. Sin embargo, en contra quizás de lo que se podría esperar, la mayoría de las veces estos principios no se pueden distinguir a simple vista y requieren la observación y la experiencia. Subrayo esto, que recordemos, Aristóteles, ya lo hemos destacado, observación y experiencia. Si para alguna ciencia es esto especialmente verdadero, es para el objeto de la ética, que es la conducta moral del hombre, y para su principio, la determinación del bien absoluto, fin último de sus acciones en cuanto hombre. Y entonces lo que estamos diciendo aquí, o lo que está diciendo el estudio, es que dado el carácter práctico, reflexivo de la ética, dado que es posible observar, analizar metódicamente a partir de la observación y la propia experiencia el campo de la ética, es por eso, en eso mismo tiene garantizado su propia certidumbre. No se puede, pues, partir de los principios. Por el contrario, hay que subir hasta ellos. En ética hay que partir de lo más evidente, de lo particular a lo general, pues. En ética hay que partir de lo más evidente, de la experiencia, de lo que opinan las mayorías dignas de crédito, de lo que piensan los sabios de la naturaleza misma del hombre. Es decir, son los hechos los que deben ocupar nuestro primer plano. Cuando se dice son los hechos, está diciendo tampoco podemos hipostasiar principios abstractos y generales que no partan de estos hechos, sino que estos principios se van a derivar de estos hechos concretos, específicos, observables, en la conducta específica, en la praxis, por así decirlo, ético-política de los sujetos. ¿Sí, Gabriel? Profesor, es que ahorita que estamos pues, hablando acerca de la naturaleza misma de la ética, estaba, pues es que pues si para Aristóteles
la ética tiene que partir de lo más evidente, es decir, de los hechos, de la realidad. Eh, entonces sería pues, prácticamente inútil, digámoslo así, o de poco provecho el tratar de eh, teorizar o de pues hacer especulación ética acerca de una realidad distinta en la que ciertas condiciones son imposibles de darse o que son tan distintos de lo que es tan inmanente a nuestra propia realidad llena de necesidades y llena de ciertas condiciones particulares que son humanas. O sea, sería pues un poco provechoso hablar de una ética en un mundo, digamos, como teóricamente perfecto o donde no exista dolor o donde no necesitemos ser felices o cosas así. O sea, como que no tiene mucho sentido eso, porque a veces en ciertas discusiones o argumentos o demás, alguien este, parte de algún principio que es indemostrable, como, bueno, que puede haber variaciones, por decir, bueno, es que, no sé, el dolor es malo, cosas así. O sea, a adjudicarle un valor moral al dolor, ¿no? Bueno, en el caso de eh, infligirle un dolor a alguien. Y sin embargo, nadie dice, bueno, es que no lo puedes demostrar y que si el dolor es bueno y cosas así, pero uno piensa, bueno, pues de qué sirve cuestionar eso mismo si es evidente, o al menos podemos convenir en que sería evidente asumir eso, y pues de qué serviría pensar una ética en la que eso no sea cierto o en la que tengamos unas condiciones completamente distintas. Sería más que nada como un experimento del pensamiento, pero que no tendría ninguna como que repercusión en la Ujú. vida práctica. Sí, sí, de acuerdo. Podríamos decir que la ética aristotélica se funda en el valor de la propia experiencia. Es una ética material, no digamos una ética materialista, pero sino una ética material. No es una ética, y bueno, y en cierto sentido, dado el punto de vista realista, es una ética antiutópica. O sea, no está hipostaseando una realidad imaginaria, posible, sino lo que hay, lo que existe. No es una ética con pretensiones de universalidad también, en ese sentido, generalizable, ¿no? Para decir lo que es lo bueno, sino es el tratamiento de Aristóteles, creo yo, tiene mucho que ver con los sujetos y con el contexto, con la experiencia concreta, que es lo que determina lo que los sujetos y las sociedades ubican y practican como los fines propios de sí mismos, ¿no? En todo caso, pues, para reforzar esto, son los hechos, dice Aristóteles, bueno, dice el estudio, los que deben ocupar nuestro primer plano, porque si no estaríamos hablando, y creo que un poco Gabriel lo está señalando, de que no tiene ningún sentido hablar de éticas abstractas, ¿sí? De cosas que no tienen como que una base material, ¿no? Los hechos hablan, y en este sentido el filósofo, la filósofa, la filosofía interpreta esos hechos, pero no es una, también quizás para apoyar el comentario de Gabriel, no se trata de una ética prescriptiva, de decirte lo que tú tienes que hacer, ¿verdad? Esto supuesto, he aquí el primer hecho con que nos encontramos. El vulgo mayoritario, las gentes honradas, la minoría de los sabios, todos ellos coinciden en un punto. Esto lo dice Aristóteles en Ética Nicómaco, en el primer libro, en que todos buscan la felicidad. Y bueno, ya ahondaremos un poquito en eso, ¿no? Todos, con independencia de esa variabilidad, de esas distintas voces, de esos distintos imaginarios, buscamos la felicidad, la vida buena. El problema, insisto, tendrá que ver, bueno, cuáles son los modelos sobre los que se construye esa idea de la vida buena. Y todo lo que no es esto, todo, absolutamente todo, lo buscan simplemente en orden a este fin. Así pues, se nos presenta por experiencia y como experiencia o vivencia la felicidad como el fin supremo al que aspiramos. Y como que la felicidad es lo que da sentido a nuestra propia existencia. Fin último, realmente porque a él lo referimos todos, sin que él, a su vez,
se ha referido a nada. Un poco en esta idea, ¿se acuerdan de lo del primer motor? El primer motor es el motor inmóvil, ¿no? Es un fin en sí mismo. Entonces aquí la felicidad en este sentido también es un fin en sí mismo. Con todo, en la misma línea, siguiendo a ese consenso universal, surge ya la discrepancia y el primer desacuerdo entre los hombres aparece en el examen y determinación de qué es aquello en que para ellos consiste la felicidad. ¿Sí? Para algunos, la felicidad consistirá en los placeres este, estéticos, o en los placeres sensuales, por así decirlo, ¿no? O sexuales. Para otros, la felicidad consistirá en la acumulación de objetos. Ahora todo el mundo desea las cosas, como dice el comentario de Gabriel, pero a veces no siquiera se sabe exactamente por qué desea o se confunde en lo que cree, en los motivos que cree tener para desear algo, ¿no? Lo que dice ahí Gabriel, similar a lo que dice Platón en el banquete, cuando a través de Diótima propone que todos desean las cosas buenas y bellas, sí. El asunto es qué identifican con las cosas buenas y bellas. O sea, con qué objetos en particular y por qué las desean, ¿sí? Bien, sigo leyendo para no confundir, ¿no? Unos opinan en efecto que la felicidad se encuentra en el placer, otros que se encuentra en la riqueza y los honores, como luego nos va a decir Epicteto, por ejemplo, en el Enquiridión, ¿no? En el manual de vida, decir, bueno, tienes que aprender a identificar qué es lo que depende de ti y qué es lo que no depende de ti. Porque si tú estás obsesionado con lo que no depende de ti, vivirás infeliz el resto de tu existencia. Y fíjense cómo esto, estamos hablando de esta escuela estoica, ¿no? Que nos va diciendo, bueno, para una vida que aspira a la felicidad y la tranquilidad, pues tienes que aprender a entender justo saber aquello que te afecta y aquello que no te afecta. Y de aquello que te afecta, qué es lo que efectivamente tú puedes cambiar y transformar y qué es lo que no, ¿sí? Y un poco ir desdeñando todo lo que no dependa de ti para que no te afecte. Entonces, esta sabiduría práctica, esta frónesis, podríamos también encontrarlo dentro de esta línea, de esta ética contrautópica o material, pero no materialista, diría yo, de Aristóteles, ¿no? Una ética que como condición de sí misma es autorreflexiva, ¿no? La ética es la práctica reflexiva de la libertad, ¿no? ¿Sí? Exacto, los estoicos enseñan a aceptar la muerte, pues no hay nada que podamos hacer para evitarla, y lo único que podemos hacer es no obsesionarnos con eso, ¿no? Que sabemos que va a suceder y que no tiene caso, y que no tiene caso eludirla, todos nos vamos a morir, ¿sí? El asunto es que no tenemos que hacer de ello el centro de nuestra existencia. Esa es la diferencia, por eso vivimos muy infelices, porque estamos pensando siempre en términos de esos fines, o sea, de ese destino, pues inevitable, pero lo que verdaderamente tiene sentido es justamente aquello que hacemos antes de morir, ¿no? Pero bueno, y estaremos hablando de estos temas, por supuesto, ¿no? Entonces el problema es esto, ¿no? Si todo el mundo busca la felicidad, ¿en dónde está? ¿Sí? ¿Dónde la podemos ubicar? ¿En el placer, en la riqueza y los honores, o en la sabiduría y el conocimiento, o en la vida virtuosa, que sería para Aristóteles el punto más alto, ¿no? de esta posibilidad de la felicidad? Ante esto nos vemos en la necesidad de superar esa pluralidad de la experiencia en un análisis más hondo. Perdón. Estas concepciones, en efecto, a la luz de un examen detenido, se nos manifiestan del todo incompletas. Todos estos tipos de felicidad tropiezan con una limitación humana que los priva de continuidad e incluso de este sentido de aumento o ascenso que parece que habría esperar como fruto de una actividad esencialmente dinámica y de una actitud de afán progresivo. En consecuencia,
se llega a la conclusión de que la vida contemplativa es la única que parece apta para realizar el verdadero fin del hombre. Y claro, este bios terético del que señalábamos es una aspiración. El problema es que los sujetos necesitan resolver primero los problemas de la base material de su existencia para poder dedicarse a esa vida contemplativa, ¿no? A esa vida que permita justamente la paz suficiente y el dominio suficiente de la circunstancia para realizar estos procesos de introspección, ¿no? Nos es preciso apartarnos un momento del trazo que seguíamos para prestar una breve atención a esta vida contemplativa en la mentalidad aristotélica. Aristóteles distingue en efecto tres clases de vida: la vida del placer, que es la propia de la multitud y las grandes masas, o el vulgo, como se decía; la vida político-social, que corresponde a las personas honradas y a los hombres de acción. Recordemos también que la participación en las actividades políticas en esta Grecia, que ya está dejando el mundo clásico y ya va al otro periodo, estaba limitada, ¿no? La idea de ciudadanía y de participación estaba limitada por la forma política y por las condiciones específicas. Perdón. La vida político-social, que corresponde a las personas honradas y a los hombres de acción, una minoría, ciertamente una abultada de personas más selectas y pulidas; y finalmente la vida contemplativa, que es la del hombre prudente y sabio, una auténtica minoría escogida. Entonces, el hombre prudente y sabio, insisto, para llegar a ese punto necesita haber resuelto al menos los dos primeros planos, ¿no? Con esta división tripartita, Aristóteles no descarta el placer de la vida, como tampoco lo segrega de la moral; antes, al contrario, los vincula a ellas. Toda vida perfectamente humano, dice, fundada por tanto en el ejercicio de la virtud, es de por sí agradable. Hay pues una conexión necesaria entre placer y felicidad, entendiendo pues estos diversos, escalones del placer. Ahorita les doy la palabra. Lo que ocurre es que hay asimismo otros placeres, además de los estrictamente corporales, los cuales por otra parte no son malos más que tomados en exceso y sin medida. Este otro punto también, el medenagen, el nada con exceso, todo con medida, también forma parte de esto que vamos a estar revisando, ¿no? La frónesis, esta vida buena, esta vida plena de equilibrio, ¿no? La frónesis reflexiva implica este justo medio. La doctrina ética aristotélica apela mucho a este justo medio, y al evitar la hibris, ¿no? El exceso. El exceso es lo que nos aleja de ese punto medio, y por lo tanto de la posibilidad del verdadero placer de la existencia, de la vida buena, ¿no? Bien, Kevin, ¿quién había levantado primero la mano? ¿Kevin? Kevin y luego Jesús, luego Gabriel. ¿O quién? Kevin no, era Gabriel que le levantó primero. Bueno, Gabriel y luego Jesús. Sí, porque quería preguntarle, porque pues ahorita cuando está hablando acerca de que bueno, que Aristóteles parte del supuesto de que el fin común del hombre es la búsqueda de la felicidad, y que pues parte de sus reflexiones sería precisamente qué es alcanzar la felicidad y cómo vivir para ser feliz, o esta vida buena. Estaba pensando, bueno, entonces Aristóteles se basa en el hecho de que la felicidad es algo que el hombre puede experimentar o puede alcanzar, o sea, que es algo posible, ¿no? Porque, bueno, es que hay algunos filósofos que luego tratan de demostrar que la felicidad no existe, o que es imposible de alcanzar, porque, o sea, que niegan completamente la ética aristotélica y tratan de decir, bueno, si la felicidad no existe, entonces ¿qué queda, no? Que eso ya sería más moderno, ¿no? Este asunto. Uh-huh. ¿Como qué filósofos o filósofas pesimistas está hablando? Schopenhauer niega la posibilidad de ser felices, que a lo mucho podemos
podemos sobrellevar la existencia como una carga en vez de una oportunidad, ¿no? Algo así. Pero sí, sí, el pesimismo de Schopenhauer también se equilibra también. Bueno, Schopenhauer no solamente es pesimista, lo es en buena medida, pero también le da posibilidades a aquello que los sujetos hagan por sí mismos. Y tiene varias obras, ¿no? También tiene el arte de ser feliz o habla sobre la amistad también. Quizás lo que Schopenhauer nos diga, también desde este punto de vista que él tiene, desde este pesimismo y desde este panorama también, desde el que nos habla, es que la felicidad eterna o la felicidad, digamos, así como sin interrupciones, eso no existe, ¿no? O sea que incluso también cuando uno cree que ha llegado a esto de y vivieron felices para siempre, eso es una patraña, eso no existe. Lo que existe, y yo sí estaría tanto de acuerdo con él, son momentos específicos, ¿no? Situaciones específicas que hay que procurar, que hay que trabajar para que se repitan continuamente en nuestra existencia estos pequeños momentos de felicidad, ¿no? Estos pequeños momentos de felicidad que hacen justo, que nos permiten resistir toda la corriente negativa de la vida y toda la desgracia en la que inevitablemente estamos condenados a padecer, ¿no? En este sentido, irracionalismo y este pesimismo, de cierto modo, va a tener una proyección luego en el siglo XX en el existencialismo, ¿no? O sea, Sí, bueno, de hecho también pues Schopenhauer no es derrotista porque destaca cosas, cuestiones como la contemplación, no solamente la contemplación intelectual, sino también la contemplación artística, en su estética, o sea, la contemplación como una manera de poder, aunque sea momentáneamente, trascender lo más mundano de la existencia, o también que esto ya es una cuestión así muy particular acerca de la suspensión de los placeres y de los deseos y demás, aunque suene un tanto estoico y demás, pero es distinto, eso ya tiene sus particularidades, es otro tema. sí, 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 bueno, sí, pero sin duda hay muchas proyecciones de todo esto que estamos viendo aquí, ¿no? Porque el problema en general, y este es el problema de la ética, ¿no? Es el arte de ser feliz, o sea, la posibilidad ahí está, para Aristóteles es el fin de la existencia humana, pero pareciera ser, es lo que nos está diciendo, que no se trata de una tecné, no es una técnica para ser feliz, sino es un arte, ¿no? ¿Y el arte qué requiere? El arte requiere paciencia, dedicación, esfuerzo, ¿sí? Por eso luego podríamos identificar esto con el término de una especie de dimensión estética de la existencia, ¿no? Una estética de la existencia como un modo de vivir que se enfrenta a la realidad de la vida, a las contradicciones, a las antinomias de la vida, a los momentos trágicos que también constituyen parte de la existencia. Y en ese sentido, pues no parte de un utopismo, ¿no? Sino parte de una posibilidad, que es la posibilidad específica del sujeto de hacer de su vida algo distinto de lo que ha hecho, ¿sí? Y pareciera que, bueno, esto es mucho más posible que, eh, que una idea fantástica de la vida como felicidad permanente, ¿no? Más bien el contraste es lo que permite justamente apreciar lo bueno y también la belleza. Yo pensaba, por ejemplo, ahora que todo el mundo estamos estresados, ¿no? Que cuando tenemos la posibilidad de un momento a solas o de silencio, por ejemplo, yo era cosas que antes no apreciaba mucho, o de poder simplemente observar la naturaleza, esos momentos estéticos hacen que las cosas vuelvan a tener sentido, ¿no? Siempre, son como puntos de fuga, digamos, ¿no? Bueno, en fin, ya no me quiero entretener en eso, pero el tema es muy interesante. Jesús, adelante. Sí, el arte de ser feliz, pues lo interpreto, pues más o menos como algo que
se construye, no tanto como algo que tienes que aprender de los demás. Es algo que vas descubriendo con tu propia cuenta, por tu propio camino, tu propio proceso. Ahí es donde vas como descubriendo la manera y las... Es un arte, es algo que es creativo, tiene que nacer de ti. Y es un proceso muy constante y que requiere mucha paciencia, como usted dice. Y no sé, la felicidad y todo eso siempre me ha hecho, lo he cuestionado y, y porque la felicidad decimos que son momentos de la vida y lo atribuimos mucho al externo. Por eso a mí me gusta separarlo con primero la felicidad y la plenitud. Entonces yo lo separo. La felicidad pueden ser como momentos externos. Cuando ganas, por ejemplo, la lotería, ganas $1.000.000, pues eres muy feliz por la alegría a millón. O cuando te dan un abrazo, ahí puedes ser feliz y disfrutar de cosas externas, ¿no? Disfrutar de la naturaleza también. Y la plenitud lo veo como otra cosa, como estar presente, disfrutar pues, de la existencia misma, no tanto por lo que pasa afuera, sino por tu actitud o por tu conciencia, la conciencia detrás de lo que haces. O sea, estar presente y vivir el momento, algo así. Eh, entonces yo lo separo así, pero entiendo ese punto de que la felicidad absoluta nunca se va a llegar. La plenitud absoluta nunca se va a llegar, porque siempre el humano está buscando más. Ya que estamos en este mundo físico y tenemos necesidades físicas y sociales y emocionales y de todo tipo, como que siempre va a faltar algo. Aunque ahorita me sienta feliz y pueda decir, bueno, ahorita no estoy buscando la felicidad, como quiera hay una parte de mí que sigue moviéndose, que sigue buscando algo, que sigue teniendo escasez, que le sigue faltando algo. Entonces nunca voy a estar completo de forma absoluta y por eso yo creo que hay diferentes niveles o diferentes tipos de felicidad o diferentes formas de buscarla. Cada quien tiene su experiencia, cada quien descubrió su forma de descubrir o más bien de construir su propia felicidad o plenitud, pero al final, por ejemplo, si de niño te golpeaban, eh, tú ahora tienes miedo de ciertas cosas y construiste ciertas barreras emocionales o construiste mecanismos de defensa para defenderte y de esa forma pues evitas el dolor y buscas más felicidad y así cada quien descubrió sus Sí, métodos. pero bueno, ok, pero bueno, de acuerdo, pero un poco para responder también lo que pregunta Gabriel. Pero la ética no sería como el actuar y conceder eh, que la felicidad es absolutamente, que lograr la felicidad es una cuestión absolutamente relativa, ¿no? O sea, o una posición relativista, ¿no? O sea, es decir, es como si no hubiera, Aristóteles lo trata lo trabaja en la ética de Nicómaco, ¿no? No es una ética, no es deontológica, no es una ética del deber de imposición, ¿no? Sino tiene que ver con la capacidad autorreflexiva del sujeto, ¿sí? Que es el sujeto el que tiene que trascender hacia entender, de ir más allá, por ejemplo, de la mera base pragmática o de la mera básica o del disfrute del placer y del gozo y del placer, ¿no? O de la conveniencia política, sino de elevar sus propias aspiraciones hacia la virtud, justamente, como aquello que desde la perspectiva aristotélica va a dotar de mayor sentido la vida del sujeto. Si yo digo, bueno, pues para mí lo bello, lo bueno, la felicidad se constituye, no sé, pues tengo el $1.000.000, ¿no? Los $10.000.000, ok, pero yo los cambiaría en ciertas circunstancias por un abrazo, ¿sí? O sea, eso es muy relativo, ¿sí? O a lo mejor te sacaste los $10.000.000, pero te quedan 24 horas porque te dio COVID. Te van a intubar y te vas a morir. No sé. O sea, todo eso ahí sí es muy relativo, ¿no? Yo creo que desde mi perspectiva, que aquello que es más satisfactorio para nosotros es aquello que es más humano, ¿sí? Finalmente lo de la lotería, que es bueno, ¿sí? Está dentro de la fortuna,
Y la fortuna es una condición de sube y baja, ¿no? Fortuna, la suerte, ¿no? Hay momentos en la vida que te va bien, hay momentos en la vida que te va mal, ¿no? Pero nada es eterno. Lo malo tiende a terminar y lo bueno también tiende a terminar. Y todo terminará finalmente, ¿no? O sea, un sujeto no puede experimentar toda la vida una condición miserable de existencia, tarde que temprano, ya sería, digamos, un determinismo que toda tu vida esté ¿cómo decirlo? A lo mejor no me estoy explicando bien. Marcada por el infortunio. Quizás habrá pequeños momentos de felicidad, vaya, ¿sí? El asunto que podrían aquí alegar ustedes, antes de continuar. Bueno, sí, maestro, pero es que no todo el mundo tiene la posibilidad de este modelo que está diciendo superior, de este modelo de virtud que nos está proponiendo Aristóteles. Eso es cierto. O sea, no todo el mundo. Se trata de un esfuerzo, se trata de un trabajo y hay una serie de condiciones que obstaculizan, ¿no? Aquello. En el modelo del capitalismo, el telos, el fin, la finalidad, ya sabemos, es el poder, es la apropiación material, es el dominio bajo las distintas formas posibles, ¿no? E incluso de lo más íntimo y lo más subjetivo que es el amor o la sexualidad, ¿sí? Expresadas como dominio. Y esa es la aspiración de la vida buena, ¿no? Una vida material buena, que generalmente a veces tiene sus contrastes terribles, ¿no? Entre esa vida material muy buena y la terrible soledad del individuo, lo cual te dice que no es ahí justamente el marco de la realización de esa vida buena o de esa vida virtuosa, ¿no? Entonces, no es algo que esté preestablecido. Yo, porque apenas vamos iniciando esto, yo digo que tiene mucho que ver con la capacidad que el sujeto tiene de poder reflexionar sobre su propia experiencia, y también de no negar los placeres. Por ejemplo, el placer sucede, por ejemplo, en la amistad, ¿no? Hay amistades con las que de niños jugábamos. Por ejemplo, a mí me encantaba el béisbol. Pasaba más tiempo en la calle, la verdad, y jugando cuando se podía jugar fuera de la casa, toda la tarde, no sé, y eso era algo que me hacía feliz, ¿sí? Era una esfera de la interacción con nosotros a través del juego, ¿no? Y luego después, cuando uno va creciendo, luego hay el desarrollo de la amistad con los compañeros, por ejemplo, de la escuela, ¿no? Pero aquí ya empieza a haber diferencias. Hay más amigos, ¿sí? Con los que tienes más confianza. Normalmente los hombres, por lo menos antes era así, eran amigos, no eran amigas, porque también estoy hablando un poco de mi experiencia, ¿no? No había eso que ahora hay, ¿no? Quizás un poco más de que ya se empieza a traspasar esas aparentes fronteras, ¿no? Entre la amistad, ¿no? O que era imposible ser amigo de tener una amiga porque aquello significaba que te gustaba o lo que fuera, ¿no? Luego ustedes me podrán decir sus experiencias, pero luego aquí también estaba este asunto de, bueno, a ver, te conviene ser amigo, un poco entrando en esa región de lo pragmático, ¿no? De lo utilitario, ¿no? De que tienes que hacer esto y te tienen que ver en comunidad, y etcétera, etcétera, ¿no? Un poco esa es otra esfera, ¿sí? A el modelo de virtuoso que está proponiendo, o sea, superior en este sentido, estético, ¿no? Donde no niegas también lo anterior, no niegas el placer del juego, ni el placer de lo sexual o la sexualidad, no niegas el placer de la compañía con otros y el debate y todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, discutir en una clase, ustedes y yo no nos conocemos físicamente, ¿sí? Pero sin embargo hay un placer al poder dialogar con ustedes, ¿sí? Pero obviamente que si estuviéramos en un salón de clases sería mayor el placer. ¿Por qué? Estaríamos hablando más o menos de las mismas cosas, quizás con menos ejemplos tristes, ¿no? Pero estaríamos hablando más o menos de las mismas cosas. ¿Por qué? Porque la esfera de la interacción física es importante y acompaña mucho, es un poco de las hipótesis que yo tengo, acompaña mucho
al ejercicio, aprendizaje y práctica de la filosofía, desde mi punto de vista. Y el otro modelo, el modelo aspiracional, que supone, insisto, no negar lo anterior, pero que supone trascenderlo, lo cual tampoco es fácil. O sea, no depender de lo externo, algo así. No depender de lo externo. En cierta medida es depender de uno mismo y de esta capacidad de introspección sobre uno mismo. Y entonces yo creo que la base que Aristóteles va dejando, ¿sí? Y que va a ser retomada por las distintas escuelas, algunas para refutarlo radicalmente, como los cínicos, ¿no? Esto de modelo de la vida política que hablan, ¿no? Y esto de ver, no, pues ruptura total con esto, en una sociedad caótica. Y de repente esto del cinismo tiene, a una vista de los tiempos contemporáneos, tiene mucho sentido, ya lo estaremos viendo, ¿no? Pero luego, bueno, el epicureísmo, el goce del cuerpo, el goce de la amistad, el goce de sí mismo, el no temerle a la muerte, el no temerle a los dioses, y si se preocupan o no se ocupan de los seres humanos, ese tipo de cosas, el aprender a vivir sin miedo, sobre todo hoy en estos tiempos donde vivimos con miedo. Debemos vivir con precaución, pero no debemos vivir con miedo, aunque el propio mecanismo regulatorio de la sociedad es la inducción al miedo, el miedo a vivir. Funciona a base de miedo. Y funciona a base del miedo, que es una de las formas también del poder, ¿sí? O sea, esta época, bueno, que ya se ha replicado esto en algunas otras épocas de la historia de la humanidad, pues ahora está funcionando así, ¿no? Es la lógica del miedo. Miedo de distintos tipos, no solamente el miedo de la enfermedad, ¿no? Miedo por la seguridad, miedo por muchas cosas, ¿no? Y el miedo es algo que se apropia de uno, ¿sí? Y no nos deja encontrar la felicidad. Y no nos deja, en parte, encontrar ese pequeño, digo, no lo vamos a encontrar, así como no podemos atrapar a Sofía, a la sabiduría, la verdad, ¿no? Porque esta es modélica y porque siempre, como yo digo, siempre estarás 2 pasos adelante. Ajá. Y el hecho que que es una relación erótica, decíamos, ¿no? Es el deseo de esa sabiduría. No vamos a atrapar esa sabiduría, no vamos a atrapar esa verdad, tampoco vamos a atrapar esa felicidad. La felicidad, para poner una analogía, es como estar en una cascada y que te está cayendo el agua. El agua te atraviesa, te moja, pero se va entre los dedos y no te pertenece, ¿sí? Es un poco la imagen, así, espero que hayan hecho como la imagen de esto, ¿no? Es así. Es como algo que no controlas, que simplemente está pasando a través de ti y que no puedes sostener conscientemente, simplemente tienes que dejarlo ir, pero por un lado tienes que dejarlo ir, pero por otro lado también tienes que esforzarte y construirlo. Es muy raro, ¿verdad? Muy paradójico. Sí, pues hay muchos factores que te impiden concentrarte en esto, ¿no? Hemos perdido muchas cosas, ¿no? Voy a retomar un poco, pero para llegar a esto, ¿no? Hoy vivimos con demasiada prisa, con demasiados temores, con demasiados prejuicios, con demasiada violencia. Expectativas. ¿Sí? Expectativas. Y más en estos tiempos, ¿no? Más en estos tiempos donde tenemos prisa para llegar a dónde. ¿Para hacer qué? Hacemos atajos, copiamos, por ejemplo, copy-pasteamos trabajos. ¿Para qué? ¿Para qué quiero tener un título más rápido? ¿O para qué quiero que me pongan 100 en un trabajo? ¿Sí? Y ahí mismo pues es la felicidad, ¿no? La misma felicidad que buscamos, nomás que de formas de formas tóxicas, de formas que realmente no nos llenan. Porque cuando llegamos a ese título o a ese logro, aunque creamos que esa es la felicidad, resulta que no la sentimos. O sentimos un rato cierta alegría, pero es momentánea. Al final la verdadera virtud de la que hablaba Aristóteles es algo interno, ¿no? Exactamente, se encuentra en esa capacidad, en esa frónesis, ¿no? En ese justo medio, como dice Gabriel, ¿no? Que leo el comentario de Gabriel porque me parece que sí va en ese sentido. El miedo impone límites para evitar el peligro, ¿sí?
hay que evitar el peligro para preservar la existencia, ¿de acuerdo? Mas no es equivalente al recto ejercicio de la prudencia. Sí, la frónesis también es esta razón prudente, que también lo dice Aristóteles, lo dice Epicteto, ¿no? Que te permite valorar una situación y actuar en consecuencia. Un ejemplo, ¿para qué me voy a tomar la selfie en el precipicio? Ya ven que hasta noticias hay de, uy, y se cayó cuando quería la selfie del siglo. Pues sí, recuperaron el teléfono y estaba la selfie cuando se iba cayendo. Y fue la selfie del siglo, ¿no? O sea, la prudencia es el arte de la existencia, luego, como dice Baltasar Graciano, que habla del arte de la prudencia. Sobre todo en los tiempos oscuros, complejos, complicados, la prudencia es una virtud. Y hay un libro, por cierto, creo que lo refiere en los videos, en el video que estamos viendo, que lo vamos a seguir viendo, de Pierre Aubanc, que se llama La prudencia en Aristóteles. La prudencia es un recurso muy interesante, muy importante para poder vivir bien en un tiempo también de tanto engaño, manipulación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, dice Gabriel, siguiendo el justo medio aristotélico, la valentía sería el medio justo entre la cobardía y la temeridad. No es la suspensión del miedo, sino la acción virtuosa pese al mismo, exactamente, ¿no? Aunque habrá momentos en la vida también donde necesariamente, si acudimos al ejemplo socrático, hay que actuar con parresia, hay que actuar con la verdad en sí misma, hay que decir las cosas, hay que mostrar el arrojo en ciertas circunstancias por las que valga exactamente la pena ese arrojo, esa temeridad, ¿no? Ese atrevimiento, ¿no? Hay momentos en la vida que tenemos que decir las cosas así de frente y asumir las consecuencias. Eso es ético, ¿no? Asumir las consecuencias de lo que vamos a decir o de lo que vamos a hacer. Pero la vida no es continuamente, sí, es cierto, enfrentamiento, ¿sí? Sucede en las relaciones humanas, ¿no? O sea, tenemos que el propio Nietzsche decía que había que estar conscientes de lo provechoso que es tener enemigos. Eso también ayuda mucho para esa prudencia, ¿no? Bueno, ya les estaré contando de eso, porque yo ya me brinqué mucho, ¿no? Volvamos a lo de Aristóteles para que vean, pues, qué interesante es todo esto y cómo, aunque estamos hablando de ética, al mismo tiempo estamos hablando de política. Y diríamos también que estamos hablando de metafísica y teoría del conocimiento. Todo se conjunta en Aristóteles y eso es lo muy interesante, ¿no? Bueno, se llega a la conclusión de que la vida contemplativa es la única que parece apta para realizar el verdadero fin del hombre. Nos es preciso apartarnos un momento del trazo, bla, bla, bla. Aristóteles distingue en efecto tres clases de vida: la vida del placer, que es la propia vida de la multitud y las grandes masas; la vida político-social, que corresponde a las personas honradas y a los hombres de acción, una minoría, decíamos. Y finalmente la vida contemplativa, que es la del hombre prudente y sabio, una auténtica minoría escogida. Recordemos el contexto también de la sociedad aristotélica, ¿no? De la sociedad los tiempos de Aristóteles, no la sociedad aristotélica. Con esta división tripartita, Aristóteles no descarta el placer de la vida. Toda vida perfectamente humana, dice, fundada por tanto en el ejercicio de la virtud, es de por sí agradable. Hay pues una conexión necesaria entre placer y felicidad. Y fíjense cómo estas ideas también las encontramos no solo en la filosofía, las encontramos o en otras filosofías o concepciones incluso religiosas o teológicas, ¿no? Yo estaba pensando en el budismo, por ejemplo, que está en la filosofía zen y la filosofía budista, tiene elementos de esto, ¿no? Hay una conexión necesaria entre placer y felicidad. Lo que ocurre es que hay asimismo otros placeres, además de los corporales, los cuales por otra parte no son malos más que tomados en exceso y sin medida. Creo que ahí nos habíamos quedado. Aristóteles precisa aún más la naturaleza y el papel universal del placer, compañero inseparable de toda actividad, con la misma extensión que esta, que abarca como ella todo el campo de la ética, y es el que da a los actos su facilidad y perfección. Y a propósito,
en esto del placer estaba pensando yo, o sea, de las cosas que uno valora y que valen la pena, por eso es tan importante construir, sobre todo en estos momentos, una especie de ética del placer de la comunicación virtual dentro de un contexto realista, ¿no? Es decir, que este encuentro dentro del contexto de la enseñanza remota o virtual no deje de ser para profesores y estudiantes una instancia de goce, de cierto modo, ¿sí? No simplemente un entrar en una relación en un dispositivo, en un diálogo de sordos, ¿no? Como suele suceder, ¿no? Sino que sea al mismo tiempo, eso quizás sea utópico, creo que tiene cierta posibilidad, una especie de instancia de realización también. Decir, bueno, hoy valió la pena este diálogo, hoy aprendí algo nuevo, hoy interaccioné con esta persona, hoy me conocí más, hoy la clase, los temas estuvieron bien, hoy tuve una discusión. Todo eso que va a hacer que sea diferente la clase respecto de otro momento y que tenga un significado que va más allá de los 20 minutos que le quedan a esta clase, ¿verdad? Un poco va por Claro, ahí. profe. O sea, se trata de aprovechar lo máximo, o sea, hacer lo mejor posible para aprovechar la misma clase o cada cosa que hagamos en el día, aunque sea muy difícil, aunque parezca utópico, pues hacer nuestro mayor esfuerzo, ¿no? Para disfrutar y sacarle el mayor goce a cada cosa, por mucho que a veces llegue una alegría, a veces llegue una tristeza, a veces llegue un problema, pues tratar de sacarle provecho y realizarnos a través de eso, ¿no? Seguir profundizando en la misma virtud eh, a partir de los problemas o de los retos diarios, ¿no? Exactamente, sí, va un poco por ahí, sí. Como dice aquí, el placer queda pues así vinculado a la acción moral como un medio, sino indispensable absolutamente hablando, sí ciertamente al menos muy útil para que esa sea completa y perfecta. Realmente los seres tienden al placer como a un bien propio, pero esto, en contra de lo que pretendían inferir de ahí otras escuelas y otros autores, prueba tan solo, dice en la Ética Nicómaco, que todos los seres tienen una aspiración profunda a vivir, porque el placer perfecciona las actividades y por tanto la vida a la que ellos tienden. Hay que diferenciar, dice Aristóteles, las diversas especies de placer, y una vez conseguido esto, sin negar el placer, insisto, el principio del placer como esta energía que le da sentido a la vida, y una vez conseguido esto, nos encontraremos con que el placer perfecto y absoluto, en la perspectiva aristotélica, ese es el que experimenta el hombre virtuoso cuando practica la virtud, con que es el que perfecciona la actividad del hombre perfecto y feliz. Más adelante, ya no estoy un poquito en lo penúltimo, por así decirlo, para empezar al menos a comentar directamente la ética Nicómaco, para hablar de la felicidad y la virtud en tanto fines del hombre, que es con lo que habíamos empezado. Para definir la felicidad humana es necesario considerar al hombre mismo en su naturaleza y en el desarrollo de su actividad propia. No podemos, desde esta perspectiva, buscar la felicidad, esta vida buena, fuera de nosotros mismos. Un ejemplo es, no podemos aspirar a tener alas, podemos aspirar a viajar en avión, ¿sí? Esto es absolutamente realista, y está dentro de nuestras posibilidades. No podemos ser aquello, ¿se acuerdan de acto y potencia? No podemos hacer aquello que por lo que somos no podemos ser. A ver, ¿qué opinan de esto? Que incluso le pueden dar vueltas si le piensan tantito a lo que yo acabo de decir. Principio de la realidad, pero fíjense, no podemos ser aquello que de acuerdo a nuestra propia naturaleza no podemos ser. Aquí hay algunos podrían diferir en algunas cosas, pero a ver, ¿qué dicen? Mariano. Pues eso que dice de acto y potencia, y eso se me hace un poco interesante porque podemos partir como Aristóteles, ¿no? De que de una realidad física, de lo tangible o de nuestra experiencia,
O podemos hacer la otra parte, ¿no? Una cuestión ya meramente idealista de que la realidad es lo que yo digo que es, porque ya lo razoné y eso, y tiene que parecerse a lo que yo digo. Pero pues están esas dos partes, ¿no? Esas dos, una cuestión realista y otra cuestión idealista. Lo interesante es ver por qué cada quien elige una postura. Porque, por ejemplo, como vamos a ver en Aristóteles, pues Aristóteles dice, pues la realidad no puede ser negada, como usted dice, con el placer, ¿no? El placer es una realidad, aunque no sea tangible y todo lo experimentamos, pero aunque las ideas se experimenten y todo, pues los critican, ¿no? Dice, pues realmente hacen a través de otras cosas, no por sí mismas, ¿no? Y los otros les dirían, no, pero que la realidad realmente es lo que nosotros hacemos, por eso, y está este debate, pero si vamos a ver a Aristóteles, yo creo que sí es muy, muy importante eso, recordar lo más básico, ¿no? Que como parte de que la realidad ya está y no es explicar la realidad, sino a partir de ella. Bien, muy bien. Gracias, Mariano. Jesús. Sí, esto mismo se me hace raro porque la felicidad parece que siempre la buscamos en el futuro, que siempre esperamos que algo en el futuro, algún tiempo en el futuro, voy a encontrar cierta tranquilidad, cierta paz o esta felicidad. Entonces, no sé si Aristóteles se refiere a una felicidad que vamos construyendo en el futuro o aquí mismo, porque la única felicidad que encuentro que realmente es plena felicidad, la encuentro nomás en el presente. Y si me voy al futuro, si me voy a querer algo después, me encuentro con ansiedad, me encuentro con esta energía pues, de que estoy vacío, de que me falta algo. Y luego cuando encuentro ese futuro, resulta que no me llena eso que estaba buscando. ¿Me entiendo a lo que me refiero? Más o menos, pero a ver, por ejemplo, cuando evocas un momento feliz, no te da una experiencia feliz del pasado, no te da eso un momento de alegría, de felicidad. ¿Cómo? O sea, A que ver, o sea, a puedo ver, pensar en el pasado. si el futuro es incertidumbre, sí, el futuro siempre es incertidumbre, No sabemos. pero no necesariamente siempre es angustia. Hay algo muy claro, ¿no? Lo único claro, sabemos, ya se ha dicho, es que nos vamos a morir. Eso, ya, eso es. Entonces, una vez aceptado el asunto, vuelvo a lo estoico, ¿no? Todo lo demás tiene sentido, ¿sí? O lo puedo dotar de sentido. Pero si tú dices, bueno, es el presente, sí, bueno, solamente en el presente podemos ser felices porque el pasado ya pasó y el futuro es incertidumbre. Pero yo digo, hay cosas, o sea, yo, Rolando, hay cosas que uno evoca y le traen en el recuerdo, en la imagen, en el imaginario, o hasta en el sueño, por ejemplo, momentos de felicidad en grados distintos, y no voy a hablar los grados posibles de esa felicidad porque ustedes me entienden perfectamente, ¿sí? Pero hay Sí, o sea, me evocaciones. puedo poner nostálgico y pensar en el pasado y ser feliz a través de eso, pero pues ese recuerdo surge en el presente. ¿Está de acuerdo? O Ujú. sea, al final, aunque puedo pensar en eso y puede estar en el pasado, al final el pasado y el futuro vienen estando en mi mente en el presente y lo siento en el presente y soy feliz en el presente, a partir de eso que construyo en el presente. Ujú. Entonces, en cierto sentido sí, pero no. Pero, pero sí lo entiendo, o sea, Pero eh, el pasado puede ser una fuerza también ajá. de tu propia vida que dote de sentido al presente y te haga enfrentar con mayor fuerza la incertidumbre del futuro, ¿sí? Ujú. Así como vamos a la lógica Peter Pan, digamos, ¿no? Ten una idea feliz, ¿se acuerdan de la película, no? Ten una idea feliz. Una idea feliz, perdonen el idealismo aquí, ¿sí? Pero una idea feliz te puede salvar de muchas cosas puede ser incluso una línea divisoria entre estar cuerdo y no estar cuerdo, ¿sí? Ujú. Porque, es decir, es el peso Peligroso. sí, y es el peso de esta experiencia lo que a veces hace la diferencia, ¿no? En la vida de los sujetos, ¿no? Pienso yo mucho en los niños, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los momentos felices, cómo han trazado nuestra personalidad y cómo acudimos de vez en cuando a ellos frente, por ejemplo, no sé, la nostalgia de
que dice Gabriel, ¿no? Pues esa nostalgia a veces revitaliza. Esa es curioso también, ¿no? Porque esa nostalgia es una suma de cierto placer y una suma de cierta tristeza de algo que ya no es, ¿sí? Pero que lo evocamos con Pues ese como sabor una agridulce, ¿no? Es que es raro, ¿verdad? Sí, Porque pues, podemos sentir tristeza, pero no necesariamente estamos sufriendo. O sea, podemos sentir tristeza con una felicidad de fondo, como con una plenitud, con cierto sabor, algo así. exacto. Y eso no lo tiene un perro, un caballo, la saudade, sí, exactamente, no esa que nos habla Pessoa. Hoy compañeras no han hablado este día, no tiene nada que decir hoy, o qué, este, aquí no monopolizamos la palabra, les recuerdo, también se vale opinar, ¿no? Los temas son interesantes, ¿no? Entonces, por favor, compañeros, no nos dejen aquí morir en soledad. Bien, bueno, continuamos entonces, ya ni sé de dónde nos queda un poquito tiempo. Eh, perdón. A ver. Ah, entonces estábamos, la felicidad y la virtud como fines del hombre, ¿no? Ok. Para definir la felicidad humana es necesario considerar al hombre mismo en su naturaleza y el desarrollo de su actividad propia. Por ahí estábamos, ¿no? Entonces, no podemos, yo les decía el reto, a ver, si lo podemos pensar de otra forma, porque a veces queremos ser felices siendo lo que no somos o siendo lo que no podemos ser. Hay cosas que se pueden ser y ahí yo les decía, no podemos volar como las aves, sino podemos volar en avión. Pero hay cosas, por ejemplo, si no queremos ser físicamente hombres, podemos ser físicamente mujeres y viceversa, o todas las alternativas posibles, ¿sí? Porque no es nada más el asunto de lo físico, sino también el asunto de la voluntad, de ser otra o otros, ¿no? Como podríamos decir, ¿no? O ser chicos, chicas o chiques, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? Hay que considerar al hombre mismo en su naturaleza y en el desarrollo de su actividad propia. Hay que delimitar pues la actividad o función propia del hombre. La naturaleza en todos y cada uno de los seres viene definida por su fin específico. El hombre es un ser compuesto de alma y cuerpo. A ver, dice Jesús, al principio me mucho flojera participar, pero luego me animé o me obligué y todo lo demás se me hizo mucho más sencillo. Pues sí. El hombre es un ser compuesto de alma y cuerpo. Ojo con el concepto de alma. En él no pueden ser las funciones corporales las que constituyan su acto propio y determinante, ya que esas funciones son en él iguales a las de otras especies del mismo género, o sea, la condición de la animalidad, ¿no? Del sum. Lo único que depara y diferencia al hombre de los demás animales es su actividad racional o la cualidad racional que pueden tener sus actividades irracionales. Esa, digamos, es su diferencia específica. No es cualquier animal, es un animal racional. No es solamente un animal que siga sus propios instintos, aunque muchas veces sus instintos determinan lo que los seres humanos hacemos, o determinan lo que los seres humanos hacemos. Es lo único en efecto que lógicamente lo define y lo que constituye ontológicamente su naturaleza, su forma, su fin y por tanto su bien propio. Para todo ser, en efecto, el fin es el principio de lo mejor. Para Dios su fin y su porqué son idénticos. Los demás seres, en cambio, persiguen un fin distinto de ellos mismos y su realización no se consigue más que imperfectamente. Si, pues, la actividad racional y pensante es el bien supremo del hombre, también será ella, desde la lógica aristotélica, desde el planteamiento de la argumentación aristotélica, la fuente primaria de sus dichas y en ella encontrará la felicidad. Entonces, pues este modelo de virtud, este modelo de lo intelectivo, este modelo de la racionalidad, ahí es donde en la ética aristotélica estaría la máxima expresión de la felicidad posible del ser humano. Felicidad que no es más que la forma en que se traduce en nuestra naturaleza la atracción racional del bien.
El hombre, por consiguiente, será feliz cuando ejerce esta función del alma del modo más adecuado y mejor posible, ¿sí? Entonces, en esta perfección, ¿sí? En esta perfección del uso de la razón, que es lo que nos permite ir avanzando en la conquista de nosotros mismos y con ella la conquista de nuestra felicidad. Ese baremo lo señala la virtud, y entre ellas la más excelente, la virtud contemplativa, que somete las acciones todas del hombre a la norma del espíritu y hace que la vida sea perfecta, completa, acabada, coextensiva con la duración de nuestro ser, ya que la continuidad es un distintivo necesario de la felicidad. El placer de un día, en efecto, dice Aristóteles, no produce felicidad. Ahora bien, y nos quedamos aquí, ¿qué es la virtud? Hemos ya dicho que la virtud es el principio del que dimana nuestra actividad. Podríamos pues definirla diciendo que respecto de un ser es lo que le hace capaz de realizar su obra y cumplir su fin. ¿Se acuerdan del concepto de sustancia que vimos en clases pasadas? Y cómo hay mucha relación entre esta idea de la virtud, ¿no? Es lo que hace capaz de realizar su obra y cumplir su fin, su telos, pues. Y según ello, la virtud de un hombre será aquello que lo sitúa en la plenitud de su desarrollo y de su eficiencia humana, lo que hace que él sea bueno en cuanto hombre y que su obra en cuanto hombre sea buena, gracias al influjo del pensamiento que es su distintivo, ¿no? Bueno, le voy a dejar aquí para en la siguiente sesión terminar este estudio introductivo y entrar directamente al libro primero, algunas cosas del libro primero y luego de lo que también les he señalado, libro segundo, igual, o sea, es bastante amplia la ética a Nicómaco, tendremos que ser selectivos. Estaré hablando también de alguna, bueno, de esta parte que yo he investigado a propósito de estos grados y del placer y de las distintas formas de la virtud. Estaré hablando para ejemplificar acerca justamente de la amistad, que es lo que estuve trabajando. Pero virtud es entonces aquello que nos permite alcanzar nuestro fin, ¿sí? Es esto. Que justamente nos da plenitud, diría Aristóteles, que hace que se realicen nuestros propios fines. Pero recuerden un poco, si en Sócrates encontrábamos esta idea de que virtud es conocimiento, o este principio, en Aristóteles diríamos que virtud es acción guiada por el conocimiento, ¿sí? O sea, es actividad, ¿sí? No solamente es esta parte, es como, de cierto modo, es como nuestro motor interno, pues sí, de cierto modo, es como nuestro motor interno. Pero no estamos aquí en esta parte donde Aristóteles está distinguiendo cuerpo y alma, ¿sí? Vamos a explorar un poquito más cómo se da esa interrelación, ¿no? Entendiendo que en el alma, la psique, hay una parte racional y otra parte irracional, ¿sí? Esto nos recuerda un poco también ciertos ecos del propio Platón, ¿no? El, el caballo negro, el caballo blanco, ¿no? El principio de equilibrio y el principio de desmesura que cohabitan en nosotros, ¿no? En nuestro psiquismo, ¿no? Y que va a derivar justamente, ¿no? En las distintas clases de virtudes, que llamamos, dice Aristóteles, morales o éticas, y las virtudes de nivel superior que llamaríamos intelectuales o dianoéticas. Unas son virtudes del carácter, las otras del pensamiento. Aquí va a haber una distinción diferente a lo deontológico, ¿no? Aquí está hablando de esta. Vamos a ver lo de las virtudes en la sesión del viernes. Vamos a ver en parte del video que también nos va a permitir una mayor comprensión. Habrá virtudes que tienen que ver con nuestro ejercicio de la cotidianidad, de nuestra interrelación con los otros, y habrá virtudes que tienen que ver con nuestra parte más racional, con nuestro pensamiento. Le dejo aquí
dejaré grabada la sesión, probablemente la suba al internet, al YouTube, para que quede, también la puedan revisar y que no se nos pierdan las sesiones. Porque luego de repente creo que el sistema borra cada cierto tiempo, ¿no? No sé si les ha pasado con otras clases. ¿Algún comentario, pregunta de cierre? ¿No? Bien, porque creo que ya tienen clase. ¿Sí? ¿No? Bueno. Entonces, pues sin más, nos vemos el viernes. Continuamos con la ética Nicómaco, con esta distinción de conceptos que es importante pues para ir avanzando y que nos va a dar elementos mucho más objetivos para visualizar luego los distintos desarrollos de las escuelas helenísticas, ¿no? Las escuelas filosóficas helenísticas. Bien, compañeras, compañeros, nos vemos. Espero que el viernes las compañeras platiquen, nos hablen, nos digan cosas, aunque no estén de acuerdo. ¿Ok? Bien. Nos vemos pues. Adiós. Adiós. Fue un placer hablar con usted, bro. Igualmente. Nos vemos, profe. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego, profesor.